Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Nuevamente con ustedes el profesor Rafael Galarza Izarra para ver el tema de dinámica contable. Esta vez con el elemento 4, cuentas que empiezan con el dígito 4, la cuenta 40, 41, 42. Elemento 4 pertenece al elemento de los pasivos, ¿ok? Y ya, como ya les había comentado antes, ¿no? Para poder reconocerlo, cada vez que nosotros en la empresa hablemos de deudas, estaríamos hablando de un pasivo, ¿ok? Es decir, es decir que lo que nosotros queremos registrar como deudas, no necesitamos estar buscando en todo el plan de cuentas, solamente en las cuentas que empiezan con el dígito 4. Dice que este elemento 4 pasivos agrupa las cuentas de la 40 hasta la 49. Incluye todas las obligaciones presentes de transferir recursos económicos que resultan de hechos pasados. ¿Okay? Los pasivos resultan de obligaciones con terceros, denominadas cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. Obligaciones devengadas, por ejemplo, con los trabajadores, y las obligaciones de monto u oportunidad inciertos, denominadas provisiones. Asimismo, incluye cuentas del pasivo diferido e impuestos a las ganancias. Las obligaciones pueden ser exigibles legalmente o pueden originarse en usos o costumbres que llevan a la entidad a actuar de cierta manera, creando expectativas válidas en terceros. Cuando habla de obligaciones devengadas, ¿no? Dice, por ejemplo, con los trabajadores, ¿no? Habla acerca de que ya existe una obligación con el trabajador devengada. ¿Por qué? Porque ya el trabajador realizó su parte del acuerdo, ¿no? Es decir, él trabaja y se le paga, ¿ok? Entonces, su pago es producto del devengamiento de todo el servicio que nos prestó. Cuando hablamos de aquellas obligaciones de monto u oportunidad inciertos, denominadas provisiones, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la CTS, en el caso de las gratificaciones, ¿no? Nosotros contablemente vamos registrando, ¿no? Una partecita de manera mensual, ¿no? ¿Para qué? Para que al futuro, en la oportunidad que tenga que darse, ¿no? El pago, obviamente ya exista el acumulado y la obligación en nuestro registro contable, ¿ok? Es decir, yo voy provisionando una partecita de enero, ¿no? Para la gratificación que voy a percibir en julio, la partecita que corresponde a febrero, la partecita que corresponde a marzo y así sucesivamente hasta el mes de junio, ¿no? Entonces ya en mi contabilidad aparecerá, ¿no? Registrado una deuda, una obligación para con el trabajador, que vendría a ser justamente su gratificación, pues, ¿no? Bien, dice, empezamos con la primera cuenta, la cuenta 40, se llama tributos, contraprestaciones y aportes al sistema público de pensiones y de salud por pagar. Antes, en el plan contable general revisado, hoy en día llamamos plan contable general empresarial. Antes, cuando hablábamos del plan contable general revisado, pues esta cuenta 40 se llamaba tributos por pagar. Así de simple. Hoy en día lleva un nombre mucho más extenso, un poquito más complicado. Bien, su contenido dice: agrupa las subcuentas que representan obligaciones por impuestos, contribuciones y otros tributos a cargo de la entidad, por cuenta propia o como agente retenedor. También incluye el impuesto a las transacciones financieras que la entidad liquida. Su nomenclatura o las subcuentas que ésta maneja. La cuenta 41, Gobierno Nacional, incluye los tributos que representan ingresos del Gobierno Nacional provenientes de la entidad en su calidad de contribuyente y en su calidad de agente retenedor. Es decir, dentro de este grupo de tributos del Gobierno Nacional, por ejemplo, está el IGB, por ejemplo, está el impuesto a la renta, ya sea de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta categoría. Y, por ejemplo, está la ONP, ¿no? Está salud, Gobierno Nacional, ¿no? Tiene alcance nacional esos tributos. 42. Certificados tributarios contienen los documentos recibidos por reintegro de tributos. Estas subcuentas de naturaleza deudora. 43. Instituciones públicas. Incluye las obligaciones por contribuciones de la entidad en diferentes instituciones públicas, tales como las de seguridad social y las contribuciones
o a la ONP. Estas obligaciones se originan en los descuentos efectuados a los trabajadores y las aportaciones de la entidad. 45 gobiernos regionales contemplando para la acumulación de obligaciones por tributos para los gobiernos regionales en el futuro. Por el momento la ley no los ha establecido. ¿Okay? 46 gobiernos locales comprenden el importe de tributos por concepto de licencias, arbitrios y otros impuestos municipales. Es decir, todo aquel tributo que tenga alcance local, ¿no? Es decir, está establecido por ciertos espacios geográficos pequeños, llámese municipios, ¿no? Están enmarcados en esta subcuenta 46. ¿No? 49. Otros costos administrativos e intereses. Incluye obligaciones por sanciones administrativas, tributarias y no tributarias, otros costos legales relacionados con deuda tributaria y otros con los niveles de gobierno en su capacidad sancionadora. Un ejemplo, por ejemplo, venta de servicios eléctricos. Normalmente cuando nosotros hacemos una venta ya sabemos, clásico, wow, acá hay un error. Es clásico el asiento, ¿no? 12, 40, 70. Bueno, el error está en los montos, ¿ya? El error está en los montos. Siempre hice un copy y pega y por ahí se me olvidó cambiarle los montos. Sí, 12, 40, 70 el asiento, ¿ya? Ahí ustedes verán, pues, ¿no? El uso de la cuenta 40. ¿Ya? Por la venta de servicios eléctricos. La pago de tributos 40-10 pago de tributos, ¿no? Es decir, la 40 está disminuyendo porque su naturaleza es acreedora, es decir, debe estar en el haber. Eso es lo normal en una cuenta de pasivos, ¿no? Cuando aparece en el debe quiere decir que esa cuenta está disminuyendo, ¿ya? Contra la cuenta 10, ¿no? 40 contra la cuenta 10. Lo que disminuye es el tributo y obviamente también disminuye nuestro dinero, pero también disminuye, pues, ¿no? La deuda que yo tengo respecto a este tributo. 41. Remuneraciones y participaciones por pagar. Contenido. Agrupa las subcuentas que representan las obligaciones devengadas con los trabajadores por concepto de remuneraciones, participaciones por pagar y beneficios sociales. Su nomenclatura. 41.1. Remuneraciones por pagar. Comprende los sueldos, salarios, comisiones, incluyendo las remuneraciones en especie devengadas a favor de los trabajadores, así como las obligaciones devengadas por vacaciones y gratificaciones legales. Es decir, aquí yo voy a registrar solamente lo que le debo al trabajador. ¿Ok? Por ahí seguramente preguntarán, pues, ¿no? Porque hemos ya visto algunas cuentas, tenemos el uso del plan de cuentas. Y existe una cuenta 62, ¿no? Empieza con 6, gasto, ¿ya? Y también dice, pues, no, personal, pues, no, gastos de personal, ¿ya? Ahí usted, en la cuenta 62, usted registra lo que usted pactó pagarle al trabajador, ¿no? O sea, es decir, oye, ¿sabes qué? Quiero contratarte para que labores en mi empresa, estoy pagando 1000 soles, ¿ya? Entonces el trabajador de repente acepta. Entonces esos 1000 soles usted lo va a registrar en la cuenta 62. ¿Por qué? Cargas de personal. Es lo que la empresa ha pactado pagarle al trabajador. Y obviamente esa cuenta 62 que refleja solamente el gasto, cuando uno contrata a una persona no solamente le va a pagar pues el íntegro de lo que le ha ofrecido, sino hay algunas aportaciones que tiene que hacer el trabajador, pues, ¿no? ¿Para qué? Para su régimen pensionario. Supongamos que este trabajador está en la ONP cuya tasa de aportación es del 13%, entonces lo que tengo que hacer es descontar de su sueldo al trabajador el 13% y yo mismo encargarme de pagarle al Estado. Oye, ¿sabes qué, Estado? Mira, ese es el 13% del sueldo del trabajador que contraté, ¿no? 1000 por 13%, 130. Toma, Estado, 130. Ojo que esa plata no es mía, esa plata es del trabajador. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto queda por pagarle al trabajador? 1000 soles menos 130. 870. 870 es lo que yo tengo por pagarle al trabajador. Entonces, esos 870 registro usted en la cuenta 41. ¿Ok? Acuérdese, las cuentas que empiezan con el dígito 4, ¿no? Son pasivos, son deudas. Ahí es donde yo reflejo el monto que tengo por pagar a quien tenga que pagarle.
Bien, 41.3. Participaciones de los trabajadores por pagar. Incluye las obligaciones que por disposiciones de ley o convenio laboral o de manera voluntaria corresponde pagar a los trabajadores por concepto de participación en las utilidades. Obviamente que cuando hablamos de utilidades, pues estamos hablando de empresas que tienen, pues, están en el régimen general, tributariamente hablando, o están en el régimen MIPE tributario, porque solamente pueden pagar utilidades a aquellas empresas que hacen declaración jurada anual. 1. 2. Que sean generadores de renta de tercera categoría. 3. Que la empresa tenga más de 20 trabajadores. ¿Ok? Y 4. Que la empresa haya generado utilidad, pues. ¿Ok? Si hay utilidad, hay reparto siempre que existan las otras condiciones. ¿Ok? 41.5. Beneficios sociales de los trabajadores por pagar. Comprende las obligaciones por concepto de compensación por tiempo de servicio y pensiones de jubilación. Es ahí donde yo voy a registrar, ¿no?, el tema de la pensión, el tema de la CTS, pues, ¿no? Cuando yo haga la provisión de CTS, a la 41.5. Si hablamos de remuneraciones, a la 41.1. Si hablamos de las utilidades, a la 41.3. 41.7. Administradoras de fondos de pensiones. Incluye las obligaciones con fondos de pensiones privadas originadas en retenciones a los trabajadores o en aportes de la entidad. Antes esta 41.7 estaba en la 40, pues. ¿Ya? Antes, cuando estaba el plan contable general empresarial, lo que era el pago de las AFPs, ¿no?, cuando se retenía al trabajador, ese pago del AFP iba a la 46. Cambió el plan contable general revisado al plan contable general empresarial y ya no figuraba en la 46, figuraba en la cuenta 40. A partir de este año sabemos de que nosotros utilizamos un nuevo plan contable general empresarial. ¿Okay? Hay algunas cuentas que han cambiado, otras que han aparecido y otras que han desaparecido, ¿no? Entonces, entre ellas, por ejemplo, han reclasificado, ya no aparece la cuenta de AFP, administradora de fondos de pensiones, en la cuenta 40, sino ahora en la 41.7. ¿No? Era lo más lógico porque está relacionado con los trabajadores. Acuérdate de que esa plata es del trabajador. Ese dinero que se aporta a la ONP o a la FP, sale del sueldo del trabajador. ¿Ya? 41.9. Otras remuneraciones y participaciones por pagar. Incluye cualquier otra obligación de la entidad con sus trabajadores, no considerada en las subcuentas anteriores, tales como gratificaciones extraordinarias y otros beneficios como los que se derivan de convenios colectivos. Ejemplo, ¿no? Una planilla, por ejemplo, ¿no? Les decía, pues, miren por acá, usted tiene, por ejemplo, la cuenta 62, ¿ya? Las cuentas 62 es gasto. ¿Cuánto pactó usted pagar al trabajador? 1.000 soles. Pero acuérdese que cuando usted le paga a un trabajador, ofrece pagarle un sueldo a un trabajador, paralelamente al sueldo usted tiene que pagar el seguro médico, el salud. El salud no sale de la plata del trabajador, el salud sale del bolsillo del empleador. ¿Okay? Entonces, cuando el empleador ofrece un puesto de trabajo, ofrece pagar un puesto de trabajo, está ofreciendo pagar el sueldo más el seguro médico. ¿Okay? La tasa hoy en día de salud es del 9% del sueldo bruto. ¿Okay? Entonces, si yo pacté pagarle 1.000 soles al trabajador, tengo que pagar 9% adicional, sería 1.090 soles, ¿no? Para la empresa es gasto, ambos son gastos. Eso va a la cuenta 62. Pero de esos 1.000 soles, yo tengo que retenerle, pues, ¿no? Bueno, ahorita acá hay otro pequeño error, lo clasifiqué en la 47 el tributo ya por costumbre, ¿ya? Al trabajador lo que tengo que hacer es retenerle, pues, ese 13%, ¿ya? Ese 13% le retengo, ¿ya? Y eso es lo que yo tengo que pagar al Estado, ¿ya? Entonces, cuando le pago al Estado, ¿no?, esa retención que le hago al trabajador, obviamente se convierte ya en pasivo, pues, ¿ya? Entonces, yo reclasifico, ¿no? Ahí digo, y con respecto al seguro médico, el seguro médico también. El seguro médico es gasto y a la vez es tributo. Por eso es de que aparece la cuenta 90 en la cuenta 40. Perdón, los 90 soles en la cuenta 40. ¿Ok? Entonces, si sumamos nosotros 90 más 130, serían 220.
Pero a los 1000 soles yo le he restado el 13%, que serían 130. 1000 menos 130, 860. Eso es lo que tengo que pagarle al trabajador. Entonces la cuenta 41 se ha reflejado en 870 soles. Si le sumo los 220, ya tengo 1090 soles, ¿no? Principio de partida doble. Si no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor, la suma de las cuentas del debe tienen que ser igual a la suma de las cuentas del haber. Como verán ustedes ahí, ya tenemos pues 1090 por un lado y 1090 por el otro. Eso con respecto a la planilla de sueldos. El destino de la planilla, sabemos que hay un elemento 6. Si es que ese gasto es administrativo, es decir, sueldos administrativos, entonces será 9,4 contra la 7,9. ¿Ok? Y el pago de la planilla, 41 contra la 10, pues. ¿Ok? Entonces, como verán ustedes, aquí un ejemplo de cómo, en qué casos podría utilizar la cuenta 41. Cuenta 42. Cuentas por pagar comerciales terceros. Contenido. Dice, agrupa las subcuentas que representan obligaciones que contrae la entidad por la compra de bienes y servicios en operaciones que son parte del objeto del negocio. Nomenclatura y descripciones de las subcuentas. 42.1. Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar. Contiene las obligaciones por concepto de bienes o servicios adquiridos, es decir, las compras, ¿no? Cada vez que nosotros compramos hay una cuenta por pagar, pues, ¿no? Cuenta 42.2, anticipo a proveedores, efectivo o sus equivalentes, entregado a proveedores a cuenta de compras posteriores, es de naturaleza deudora. Y quiere decir que yo, por ejemplo, si yo hago un pedido de alguna mercadería y la mercadería va a demorar unos días en ser elaborada, entonces yo tendría que hacer un asiento contable, ¿no? 42 contra la cuenta 10. 42, anticipo a proveedores. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es anticipar una cantidad de dinero. ¿Ok? Le entrego una cantidad de dinero, ¿para qué? Para que este señor en el futuro cercano, obviamente me entregue la mercadería y se realice la operación. Es decir, se confirma la operación. 42, 3 letras por pagar, obligaciones sustentadas en documentos de cambio dice aceptados por la entidad. Y la 42.4, honorarios por pagar, obligaciones con personas naturales, proveedores de servicios prestados en relación de independencia. Es decir, ahí usted registra los recibos por honorarios de aquellas personas que pactan, ¿no?, hacer algún tipo de negocio de carácter personal. Asientos, ¿ya? Tenemos la 33, 40, 42, por ejemplo, en la compra de un activo, nosotros ahí podemos ver reflejado cómo trabaja la 42. O en el caso de un canje de factura por letra. Cuando hablamos de un canje de factura por letra, es simplemente un juego de la cuenta 42. ¿No? Lo que tengo que ver es, yo inmediatamente cuando voy a ver tema de canjes de letra, yo sé que si es una cuenta, es una caja de una factura por pagar, ¿no?, canjearlo por una letra por pagar, estamos hablando de pasivos, ¿no? Entonces inmediatamente pongo en los dos casos cuenta 42. Ahora, el análisis, ¿dónde pongo la 42.1 y dónde pongo la 42.3? Primero tengo que saber qué cosa es lo que está disminuyendo, la factura o la letra, ¿no? Si yo cambio una factura por una letra, entonces quiere decir que la factura es la que tiene que desaparecer. Por lo tanto, ¿no?, es la factura la que irá al debe. ¿Por qué? Acuérdate que los pasivos disminuyen en el debe y aumentan en el haber. Dinámica contable. ¿Ok? Entonces ya sabemos, pues, si vamos a canjear una factura por letra, ¿no?, hay una 42.1 versus una 42.3. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Esto ha sido las tres primeras cuentas respecto al elemento 4. Ya estoy preparando el siguiente video con respecto a las demás cuentas. Gracias.